Bueno, entonces la clase pasada vimos esto de la estructura if, ¿no? Platicamos de esto de qué eran las estructuras if, que básicamente vimos que era una forma de que, bueno, era una sintaxis nueva que lo que permitiera que nuestro código hiciera cosas de forma condicional, ¿sí? O corriera o ejecutara instrucciones de forma condicional. ¿Qué quiere decir? Pues que de repente iba a llegar a una cosa, ¿no? Y iba a hacer una cosa o la otra, dependiendo de si una expresión booleana era verdadera o falsa, ¿no? Entonces la estructura if siempre se veía más o menos así, ¿no? Llegábamos a un if, ¿no? Y hacía una cosa, bueno, if, una condición booleana, ¿no? Hacía una cosa, en caso contrario, hacía otra y se acabó, ¿no? Generalmente ese es el tipo de estructuras que vamos a utilizar en la clase, no vamos a utilizar muchas otras. Si las utilizamos después las vemos, ¿no? Pero por ahora no se preocupen, ¿no? Platicamos, bueno, de esto, vimos que pues o sea, esto del return de las funciones era lo que las hacía útiles, que era que regresaran un valor. Platicamos también de eso, de funciones útiles e inútiles, ¿no? Platicamos que todas las que eran útiles eran más bien expresiones que al final se evaluaban algo de tipo que no fuera nothing, ¿no? Platicamos de que las funciones vacías, implícitamente llamadas inútiles, son aquellas que no regresan nada, ¿no? Entonces, si no regresan nada, pues no pueden ser muy útiles luego porque no regresan cosas al mundo exterior donde las quiero manipular, etcétera, ¿no? Porque platicamos igual de que todo lo que vive dentro de las funciones, las variables que defino, los argumentos, se mueren aquí, ¿no? Se quedan dentro de la función, los uso y se quedan aquí. Ah, justo platicamos de esta confusión o de este problema sobre las variables dummies o las variables acotadas, que bueno, platicamos que en matemáticas en general una variable dummy o una variable acotada es una variable que puedo intercambiar y no cambia mucho el significado de mi expresión, ¿no? O el significado de mi expresión se queda igual. Vimos el ejemplo con lo de la suma, ¿no? Que si poníamos esta variable aquí de la suma, intercambiamos esta i por una j, el significado de esta expresión se quedaba igual, pero no si cambiábamos la n por la m, ¿no? Entonces, bueno, platicamos de eso, que eran las variables modas o dummies o acotadas, y platicamos de que esas eran el tipo de variables o los identificadores que tenían los argumentos de las funciones, ¿no? Que les podíamos poner aquí cualquier cosa, los podíamos cambiar y no cambiaba el significado de la expresión, ¿no? O el significado de la función. Más aún, platicamos de que Julia entiende y distingue lo que pongamos aquí de las variables que estén afuera, ¿no? O sea, si aquí ya estuviera definido X, Julia entiende que esta X que estoy poniendo aquí no es la misma X que está definida afuera, ¿no? Solo es una variable dummy para manipular dentro de la función. Y bueno, vimos más ejemplos de de estructuras if y se quedaron, bueno, vimos que la sintaxis era más o menos así, ¿no? Y se quedaron con Cristian haciendo ejercicios, ¿no? ¿Alguna duda sobre esto? ¿Todo quedó claro? Chicos. No, creo que Todo no, todo bien. bien. Ok. Bueno, entonces vamos a seguir, ¿no? Bueno, entonces hoy vamos a platicar de una cosa que se llaman los ciclos while y si nos da tiempo vamos a hablar un poquito sobre arreglos, listas y rangos, pero primero vamos a platicar sobre los ciclos while, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué es un ciclo while o por qué es importante un ciclo while? Bueno, otra de las cosas que vamos a querer o que nos gustaría que hicieran un lenguaje de programación es algo que igual se hace de forma muy común en, digamos, en procesos algorítmicos llanamente en la vida real, ¿no? Entonces, por ejemplo, un ejemplo de un proceso que podríamos decir que es bastante algorítmico, pues es lavar los trastes, ¿no? Todo el mundo ha lavado trastes alguna vez y es un buen ejemplo para ejemplificarlo de ahorita. Entonces, ¿qué hace cómo lavan los trastes? Bueno, pues depende de varias cosas, pero en general yo lo que hago para lavar los trastes, ¿no? Espera, ¿no? Entonces, para lavar los trastes, pues, ¿qué hacemos, no? Lo primero que yo hago, pues, nada más es literal,
los acomodo, ¿no? Para que no se vayan a estar pegando ahí en la tarja ni nada. Entonces acomodo la tarja, acomodo los trastes dentro y fuera de la tarja, si es que hay muchos. Después, ¿qué hago? Pues pongo agüita con jabón. En un traste. Después enjabono todos los trastes. ¿No? Y luego uno podría pensar que el cuarto paso, pues nada más es pongo los enjuago y ya, ¿no? Pero la realidad es que enjuagarlos no es... Vamos a tener que ser un poco más descriptivos, ¿no? Para explicar este algoritmo. No es solamente como ir a enjuagarlos, sino, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede pasar que los enjuaguemos y sigan sucios, ¿no? Después de solo ponerles jabón una vez. O puede pasar que no los enjuague bien y queden unos ahí medio feos, ¿no? Etcétera. Entonces, no es tan simple como ir y enjuagarlos y ya, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que creo que la mayoría de la gente hace? Pues justamente, mientras tengan jabón o estén sucios, ¿qué hago? Pues enjuago los trastes y aplico jabón si es necesario, ¿no? Entonces, este es como el algoritmo base para lavar los trastes, ¿no? Uno prepara todo, acomoda todo, etcétera. Y uno los enjuaga y los enjabona mientras tengan jabón o estén sucios, ¿no? Mientras esa condición se cumpla, mientras sea verdadero que los trates o tienen jabón o están sucios o lo que sea, uno sigue ahí enjuagando y aplicando jabón y así, ¿no? Entonces, este es como el algoritmo correcto para lavar unos trastes, ¿no? Ya puede haber variaciones sobre si aplican el jabón directamente o lo disuelven con agua o lo que sea o cualquier tontería, pero el asunto es, esencialmente es esto, mientras tengan jabón los enjuagamos y les aplicamos si es necesario más jabón, ¿no? Mientras tengan jabón no están sucios. Entonces, este es un ejemplo de otra clase de cosas que les digo que hacen los algoritmos en la vida real y que nos interesa que hagan, ¿no? Que hay muchos procesos algorítmicos que hacen cosas así, ¿no? Que mientras una condición se cumpla, queremos que el algoritmo corra, ¿no? Mientras algo sea cierto, queremos que se haga cierta acción, ¿no? Otro ejemplo de esto, pues también, todos los ejemplos de lavado son ejemplos de este estilo, ¿no? De condiciones que queremos que se cumplan y seguir haciendo como cuando nos bañamos, ¿no? Igual uno se baña y se sigue enjuagando mientras tenga jabón en el cuerpo, ¿no? O mientras igual siente que no está limpio o lo que sea, uno continúa enjuagándose un buen rato, ¿no? O un rato. Entonces, bueno, los ciclos while son la herramienta de los lenguajes de programación que nos permiten ir y hacer esta clase de instrucciones o programar esta clase de instrucciones que se repiten mientras una condición sea verdadera. ¿Sí? Entonces, lo que vimos la clase pasada era parecido, pero no era lo mismo. ¿Por qué? Porque en una estructura if, lo que tenemos es que if una expresión se cumple, se ejecuta lo que está aquí, ¿no? Vamos, instrucción 1, 2 y se acabó, ¿no? Nos salimos de aquí y nos vamos a lo que sigue. Eso es lo que pasa en una estructura if, ¿no? Como vimos, por ejemplo, en esta función en esta que nos imprimía varias cosas, ¿no? If esto, pues nos imprimía esto, en caso contrario se iba a esto y se acabó, ¿no? Se salía de eso y solo lo tenía que hacer una vez. Los ciclos while lo que van a hacer es que van a tener una expresión booleana y mientras esa expresión booleana sea verdadera, van a ejecutar lo que tengan aquí adentro, ¿no? Siempre que esta expresión booleana sea verdadera, van a ejecutar van a estar aquí adentro haciendo esto, ¿no? Entonces vamos a ver este ejemplo, esta función que se llama ejemplo simple while, ¿no? Para que vean más o menos a qué me refiero, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo primero que hago en mi función? Pues voy a definir una variable c, ¿no? Que va a ser c igual a 1 y lo que va a hacer esta variable va a ayudarme es a contar cuántas veces estoy en el ciclo while, ¿no? Voy a definir esta otra variable lim, que es el límite de repeticiones que quiero que tenga el while.
que esa está dada como argumento de mi función. Esa yo se la voy a dar a mi función, ¿no? Lim yo se la doy. Yo voy a decidir si es 3, 4, lo que yo quiera, ¿no? Entonces, mientras esta condición se cumple, yo voy a querer ejecutar esto que está aquí adentro de la línea 6 a la línea 10, ¿no? Voy a imprimir, estoy en el while, voy a imprimir C vale tanto sin el ln para no saltarme la línea y que después pueda imprimir C y me parezca aquí arribita pegado a esto y ahí sí me salte la línea para cambiar, ¿no? Entonces voy a ejecutar estas tres cosas de imprimir, estoy en el while y cuánto vale C y al final voy a aumentar el valor de C en 1, ¿sí? Y bueno, va a quedar esto y al final voy a imprimir ya salí del while, ¿no? Cuando ya llegue este end y la función ya no esté dentro de este ciclo repitiendo esto, voy a imprimir ya salí del while, ¿no? Vamos a ver cuánto vale C al final de todo esto. ¿Tienen claro a qué me refiero con esto las estructuras while y más o menos tienen idea de qué va a ser la función? Órale, pues vamos a darle. Entonces ya corrió, ya me sale aquí el generic function with one method y ahora vamos a correr el ejemplo simple while, ¿no? Entonces para empezar fácil vamos a ponerle 3 nada más, ¿no? Entonces 3 es el límite que tiene aquí. Entonces si esto se comporta como yo les dije que se comportaba hace 2 segundos, ¿qué va a hacer, no? C es igual a 1 y se va a preguntar, ¿C es menor o igual que lim es 3? Sí, eso es verdadero. Entonces va a entrar aquí y va a imprimir, estoy en el while, C vale el valor que tenía que es 1, ¿no? Luego va a hacer esta línea de C igual a C más 1. ¿Qué era esta línea de C igual a C más 1? Esta línea decía que a C le asignara lo que estaba de este lado, ¿no? Entonces le va a asignar C más 1, que ya habíamos definido que era 1, 1 más 1, 2, y C se iba a volver 2, ¿no? Entonces iba a llegar a este end, y ahora ¿qué iba a hacer? Pues se va a regresar aquí y va a volver a preguntar acá, ¿no? C es menor o igual que lim, C vale 2, lim vale 3, entonces esto va a ser verdadero y se va a volver a meter acá, ¿no? Va a volver a poner estoy en el while, C vale, ahora va a poner 2 y va a volver a hacer C igual a C más 1. En este caso C va a ser igual a 2 más 1, o sea 3, y va a volver a preguntar. ¿3 es menor o igual que 3? Sí, todavía 3 es menor o igual que 3 y va a volver a hacer esto hasta que C se vuelva 3 más 1, que es 4, y esta condición de C menor o igual que lim, o sea 4 menor o igual que 3, se vuelva falsa y se salga. Pues vamos a ver. Déjenme nada más hacer un truquito. Ahora sí, perdón. Ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué hace esta función? Me imprime en la pantalla primero. Estoy en el while, ¿no? C vale 1. Luego me vuelve a imprimir. Estoy en el while, C vale 2, ¿no? Por último me imprime, estoy en el while, C vale 3, ¿no? Y al final, ya lo que me imprime es, ya salí del while, y ahora C vale 4, ¿no? Entonces sale del while cuando esta condición no se cumple porque C ya es mayor que lim. En ese caso, pues, como lim es 3, C se vuelve 4, ¿no? ¿Todo clarísimo con este ejemplo? Sí. A ver, pregunta dominguera. ¿Esta función es una función útil o vacía? Vacía, ¿no? No tiene ningún return, que es lo que nos permite regresar valores al mundo exterior. Entonces esto no se evalúa a ningún tipo, ¿no? Nos imprime cosas en la pantalla, pero nunca se evalúa a ningún tipo. Ya, simplemente, ¿no? Esto es un enunciado que agrupa todo esto y se acabó. Ahora, ok, entonces ya, estos son los ciclos while, son súper padres. Uno dice, no manches, qué chido, están más o menos claros, lo que sea, ¿no? Se repite esto mientras esta expresión es booleana, esta expresión es verdadera, ¿sí? Está chido.
Pero hay un detalle aquí que es muy delicado, ¿sí? Que es muy, muy delicado y hay que ser muy finos al respecto de eso. ¿Qué pasa si la expresión booleana del while nunca cambia? ¿Sí? O sea, la magia del while es que esto se ejecuta una cantidad fija de veces porque esta condición cambia, ¿no? O sea, esta condición es verdadera varias veces, pero eventualmente se vuelve falsa, ¿sí? Eventualmente C, como aquí que es C menor o igual que lim, bueno, pues C crece tanto que esto se vuelve falso en algún momento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si nunca pasa eso? O sea, puede pasar más bien que nunca pase eso, que uno nunca llegue a un momento donde C se vuelva más grande que lim. ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que sí se pueda o no se pueda o qué onda? Entonces, justo como dice Brian aquí, si quitamos el C igual a C más 1, C nunca va a cambiar, ¿sí? La variable C nunca va a cambiar. Siempre va a quedarse valiendo 1. Entonces, esta condición de C menor o igual que lim, para cuando lim es cualquier cosa mayor o igual que 1, nunca va a cambiar, ¿no? Porque aquí yo nunca cambio el valor de C. Lo que hace que cambie esta condición es que cambio el valor de C. Pero si nunca cambio el valor de C, esto nunca cambia y y esta condición sería verdadera y esto se repetiría de forma infinita, ¿sí? Entonces vamos a ver exactamente ese ejemplo, ¿sí? Aquí está el ejemplo. Se llama while malo, obviamente porque esto no tiene sentido, no está bien. Definimos C igual a 1, definimos C menor o igual que lim y luego, bueno, mientras C sea menor o igual que lim, imprimimos que estamos en el while y cuando nos salgamos, imprimimos que salimos del while, ¿no? Bueno, igual, antes de eso, no corrí esta función con otros valores, ¿no? Por ejemplo, si ponemos 6, hace esto 6 veces, ¿no? Estoy en el while, se vale 1, se vale 2, se vale 3, se vale 4, se vale 5, se vale 6. Salimos cuando vale 7, ¿no? O ponerle 100 si quieren. Aquí me imprimo un montón de veces esto. Etcétera, etcétera, ¿no? Vamos, nada más para que vean realmente que llega a la 101. Se acaba cuando C vale 100 y cuando C sale 101 sale de ahí. Entonces, bueno, vamos a dejarlo igual como con 7 para que no sea tan grande, ¿no? Pero bueno, vamos a correr el ejemplo malo, ¿no? El ejemplo malo es este donde C nunca cambia, ¿no? Aquí quitamos justo el C igual a C más 1 y C nunca va a cambiar. Entonces, como dicen en estas series donde hacen cosas idiotas, no intenten esto en casa. A menos que tengan una computadora más o menos responsiva, no lo intenten en sus computadoras porque puede trabarlas, ¿no? Yo lo voy a correr a ver qué pasa. Claro. Me mandó un error. ¿Por qué me mandó un error? Me dice, no hay método que sea while malo con paréntesis, ¿no? Lo que existe, el closest candidate es while malo con un argumento, ¿sí? Con aquí un argumento que es lim, ¿no? Me faltó darle cuánto vale el lim. Vamos a darle, ¿no? Entonces vean, me empieza a imprimir, estoy en el while así de forma infinita, ¿sí? Y se empieza a ralentar el notebook, lo que sea. Cuando les pasa algo así de que algo está corriendo de forma infinita o tarda mucho en pararse, píquenle aquí al botón de pausa, ¿sí? O al botón de stop. Entonces ya le piqué al botón de stop y ya se paró esto. El botón de stop es como una emergencia para que si tiene algún problema con su código, pare de correr, ¿no? Entonces vean cómo nos escribió un montón de veces que estaba en el while, ¿no? Un montón, un montón. Entonces nunca iba a parar, estaba repitiendo esto infinitamente y si yo lo hubiera dejado correr, hubiera seguido infinitamente, ¿no?
Hasta que aquí me dice esto de interrupt exception, lo que sea, que es lo que les aparece cuando pican el botón y le dicen a Julia, ya, para, no sigas haciendo cosas, ¿no? Pero bueno, esa es una cosa que pusieron los que programaron Julia para que no hubiera, pues, broncas de que pasaran estas cosas, etcétera, ¿no? Sí queda claro este problema con los ciclos while. Entonces, los ciclos while en la práctica y en la vida, déjenme nada más hacer esto. Voy a eliminar esta celda completa. Para eliminar una celda pueden ir aquí a Edit, Delete Cells o Delete Cell, o presionar el atajo de teclado que es 2 veces D. Ya, la borré porque no quiero que se vuelva muy grande y estorba mucho. Entonces, este es un problema con los whiles, ¿sí? Ejecuta muchísimo, se pueden correr de forma infinita. Entonces, cuando pasa esto de que se ejecuta infinitamente el código, por lo general lo que pasa es que el intérprete se traba, ¿sí? O sea, aquí abajo de Jupyter, acuérdense que Jupyter solo es un editor, ¿sí? Jupyter solo es un editor que tiene este formato bonito del notebook y lo que sea, pero abajo lo que hay es un intérprete de Julia, ¿no? O sea, abajo hay esta cosa que aparece aquí, pero lo que hay, digamos, hay un intérprete, ¿no? Hasta abajo de todo. Y el intérprete lo que va haciendo es que cada bloque que corro se lo come y hace lo que dice por ahí, ¿no? Se lo va comiendo de forma, o sea, como va apareciendo de forma ordenada, así lo va haciendo, etcétera. Entonces, cuando el intérprete le doy esto de algo que se ejecuta infinitamente, justamente se traba en general, no puede hacer ninguna otra cosa, ni va a correr ninguna otra instrucción, y bueno, es un problema y puede trabar su compu y muchos de los problemas que luego tienen ustedes en tiempos modernos cuando su compu se traba, se deben a esto, a ciclos while o a cosas más complejas programadas que se repiten infinitamente, ¿sí? Que nunca paran de ejecutar, porque hay un error por ahí, porque perdieron una ubicación o porque ya no pueden hacer tal cosa, lo que sea, pero es casi siempre lo que traba su compu son estos, son procesos que no paran. Bueno, vamos a continuar, ¿no? Entonces, obviamente, se ve que los ciclos while son útiles, ¿no? O sea, esto de que nos permitan ir y ejecutar una instrucción 40 veces o 30 veces o la que yo quiera, pues se ve que es algo bastante poderoso, ¿están de acuerdo? O sea, esto es lo que nos da hueva en general o lo que evitamos hacer en la vida real en las clases y así, ¿no? O sea, los profes evitan los procesos repetitivos y se echan unos argumentos en contra, lo que sea, ¿no? Y la gente como que evita estos procesos mecánicos de repetición, ¿no? ¿Quién quiere escribir 40 veces estas dos líneas, ¿no? ¿Quién quiere hacer planas en la primaria? Entonces, que la compu pueda hacer planas o pueda hacer esta clase de cosas, pues está muy chido, ¿no? Se ve que es algo muy útil. Se ve que es una de las cosas que pueden ser muy útiles para la computadora, ¿no? Pero pues son peligrosos. Usar un ciclo while en principio es peligroso, ¿no? Es peligroso. Entonces, una pregunta igual que sería válida es si no hay algo menos peligroso que un ciclo while que permita que un código se repita, ¿sí? Si no hay algo que siempre me garantice que, que esto se va a parar, ¿no? Y bueno, sí existe algo menos peligroso, se llama un ciclo for y eso lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿sí? Un ciclo for es el equivalente a un while, pero que solo se repite una cantidad finita de veces, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver que la sintaxis del while es esta, ¿no? Vamos a recordar siempre que es esta de aquí, es while, una expresión booleana, ¿no? Que se va a evaluar a verdadero o falso. Y mientras sea verdadera, se va a repetir la instrucción 1 y la instrucción 2 de forma indefinida. ¿Va? ¿Alguna duda con esto? Ok. Pregunta dominguera número 2.
¿Qué pasa si yo hago esto? ¿Qué pasa si yo corro ejemplo simple while con lim igual a -2? Pues no, bueno, no entra al while porque nunca se o A ver, continúa. Dices nada más eso, no entra al while. Sean más concretos. ¿Qué va a imprimir su programa? ¿Qué esperan que imprima si pongo -2? nada más va a imprimir ya salí del while, ¿no? Y O luego, no nada sé. más. Y se vale 1. Entonces, Sebastián ya le agarró la vibra al curso, ¿no? FAFO, dice. Acuérdense, FAFO, fuck around, find out, ¿no? Entonces vamos a correrlo a ver qué pasa. Digo, muchos ya la atinaron y lo que dijo el compañero ahorita, que no sé cómo se llama, también es cierto, ¿no? Entonces, si le doy con -2, inmediatamente me pone, ya salí del while, C vale 1, ¿no? ¿Por qué me pone ya salí del while? Si ni siquiera parece que nunca me imprimió que estaba allá adentro, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? C es igual a 1 y lim es igual a -2. Entonces, cuando llega esta línea se pregunta nuestra función. Menos C es menor o igual que lim, o sea, 1 es menor o igual que -2. Y bueno, eso en cualquier lugar del mundo es falso, ¿sí? 1 no es menor o igual que -2. Entonces, cuando corremos esto, simplemente nos imprime, esto es falso y nunca lo ejecuta, ¿no? Nunca lo tiene que correr porque como es falso, no entra a correr lo que está aquí. Solo cuando es verdadero, entra a ver lo que está acá, ¿no? Entonces, esto es falso y se va directamente hasta acá, ¿no? Dice, bueno, esto es falso, no me importa, me voy al end y aquí se va directo a la línea 12 y a la 13, donde pone ya salí del while, se vale tanto y se acabó, ¿no? No marca ningún error, ¿sí? Porque aquí no hay ningún error, no pasa, o sea, es un error, digamos, semántico para nosotros, es un error en lo que queremos que haga el código, ¿no? Pero el código no corre, no manda ningún error de sintaxis, ¿sí? No hay un error de sintaxis en esto, no hay un error de cosas que quiera hacer que no puede, ¿sí? Vamos a ver que vamos a distinguir, digamos, esa clase de errores a lo largo del curso, ¿sí? Una cosa van a ser los errores sintácticos, que van a ser, no, pues el código no hace lo que, no entiende, el intérprete se equivocó, no me entiende lo que yo le digo, ¿no? Yo quiero que haga esto y me dice que esto está mal escrito o no puede hacer algo. Esos son los errores sintácticos, que van a ser pocos en realidad, porque la compu casi siempre nos puede ayudar a corregir los errores sintácticos. Los que son muy graves son justo estos, los errores semánticos, ¿sí? Los donde la compu hace cosas que, o sea, el programa corre, pero no hace lo que yo quiero. Esos son los problemas duros, ¿sí? Los que tienen que tratarse de forma más específica. Ok. A ver, ya la última pregunta dominguera con esto. ¿Qué pasa si corremos ejemplo simple while Sebastián? No lo va a poder evaluar, ¿no? Bueno, sí, ahora sí ya están, ya no tiene chiste porque ya lo que están haciendo es correrlo y ya luego dicen qué pasa, ¿no? Method error, ¿no? Lo mismo que lo que decía Mónica justamente. Manda un error porque esto es un string y no lo puede comparar con un entero, ¿no? No lo puede comparar con C, que es un entero. Entonces intenta comparar el entero con esto y falla, ¿no? Entonces ya, se acabaron las cuentas domingueras. Esto se tiene que... Sí. O bueno, a ver una última. ¿Qué pasa si pongo esto? 3.9 en lugar de 3. ¿Va a cambiar lo que imprime ahorita a lo que imprimiría si le pongo 3.9?
Sí, no, ¿y por qué? Sí o no, ¿y por qué? Diego dice que sí, o sea, que sí hace lo mismo. ¿O no? ¿Qué onda? Bueno, vamos a correrlo para que vean lo que pasa. Nos imprime exactamente lo mismo que si pusiéramos 3 nada más, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué imprime exactamente lo mismo? Porque ahora lo único que pasa es que el lim es 3.9. Entonces, esta comparación primero se vuelve, ¿1 es menor o igual que 3.9? Sí, lo puede comparar sin problema. Sí puede comparar un flotante con un entero, no pasa nada. Porque los dos son números, ¿no? Son números reales a final de cuentas. Y bueno, lo puede comparar, imprime estoy en el while, C vale tanto y aumenta C en 1, ¿no? Luego vuelve a preguntar, ¿2 es menor o igual que 3.9? Sí, y así lo sigue haciendo. Luego llega que C es 3, lo hace para C igual a 3 y luego C se vuelve 4. Ya cuando se vuelve 4 es cuando ya no puede hacerlo, es cuando ya sale del while porque ya 4 no es menor o igual que 3.9, ¿no? Entonces ya en ese caso sale. Entonces sí, también le podemos dar flotantes aquí porque solo son el límite de cuántas veces se va a correr esto. Es el límite de la comparación, ¿no? Mientras sea un número va a funcionar. ¿Queda claro por qué esto funciona? Bueno, pues, a falta de objeciones, vamos a seguir. Entonces vamos a ver un ejemplo ya de algo que es realmente mucho más útil para hacer para usar los ciclos while, pero antes de esto tengo que enseñarles algo que seguramente nunca han visto en su vida. ¿Alguien ha trabajado con aritmética modular o sabe lo que es el operador del módulo? Operador módulo, si quieren o algo así. No. ¿Nadie tomó álgebra superior 2? Ah, yo. Ah, bueno, entonces, pero pues tú sí sabes. Sí. Entonces, dados dos enteros P, Q, el teorema fundamental de la aritmética dice que existen únicos R y S tales que únicos enteros, tú nos vamos a aclarar, ¿no? Tales que P es igual a SQ, así que vamos a ponerlo con puntito, más R, ¿no? Y bueno, aquí hay que aclarar que R va a estar en el conjunto desde el 0 hasta el el valor absoluto de Q menos 1. Y ya, ¿no? Entonces, ¿quiénes son estos? O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos dividiendo P entre Q y sabemos que existen únicos enteros, tales que P es igual a S por Q más R, ¿no? A S le llamamos creo que ese es el cociente de dividir P por Q y R
es el residuo. ¿Sí? Entonces, ejemplos. Ejemplos básicos de estos valores S, R y S, ¿no? Si P es igual a 12, por ejemplo, y Q es igual a 5, ¿no? Entonces nosotros sabemos que P puede verse como 2 por 5 más 2, ¿no? Entonces, por lo que obviamente S en este caso se vuelve 2 y R es igual a 2 también, ¿no? Entonces P12 es igual a 2 por 5 más 2, ¿no? 2 por Q más 2. Entonces S es igual a 2 y R es igual a 2, ¿sí? Si quieren vamos a cambiarlo para que no queden iguales. Vamos a ponerle aquí 13. Entonces el residuo se vuelve 3. Y el cociente se vuelve 2, ¿no? ¿Están todos de acuerdo? Otro ejemplo sencillito, ¿no? Si tienen 23 y Q es igual a 7, por ejemplo. Pues obviamente P es igual a 3 por Q. Vamos a ponerle aquí 26 mejor. P es igual a 3 veces 7, 21, más 5, ¿no? Entonces, que en este caso dice que S es igual a 3, o sea, el cociente es 3 y el residuo es 5, ¿no? Entonces, bueno, eso es la división entera, ¿no? En álgebra superior 2 la estudian un montón porque cumple un montón de propiedades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en Julia existe una... bueno, igual, primero que nada, ¿no? Notemos que un número... Bueno, notemos que P divide a Q. Sí, solo sí. R es igual a 0. Que bueno, esto es lo que les enseñaron 1000 veces cuando eran chicos, ¿no? P divide exactamente Q, sí, solo sí, el residuo a la hora de dividirlos es 0. Si lo que queda fuera de la casita es 0, ¿no? Entonces, bueno, el residuo es eso de la división entera, ¿no? Entonces, en Julia, y esto no es algo exclusivo de Julia, o sea, en la mayoría de los lenguajes, existe una forma de calcular el residuo de dividir dos enteros, ¿sí? Entonces se le conoce como operador módulo, ¿sí? Bueno, se le llama módulo y no residuo porque pues, esto en álgebra en realidad se le llama módulo y tiene un montón de propiedades algebraicas súper interesantes. Pero pues no lo vamos a ver, ¿no? O sea, simplemente eso es cultura general. ¿Cómo se denota? Se denota así. P porcentaje Q. ¿Sí? ¿Sí? El símbolo de porcentaje es este operador módulo. Que lo que nos da es el residuo de dividir
P, el residuo entero de dividir P entre Q. ¿Sí? Vamos a verlo aquí arriba. Entonces quedamos que 13 módulo 5, ¿qué nos iba a dar? 3, ¿no? El residuo era 3. A la hora de dividir 3 entre 5, el residuo era 3, ¿no? Y aquí está. Si hacemos igual 26 módulo 7, nos regresa 5, ¿no? El residuo de dividir 7 por 26 es 5. Entonces, bueno, este operador módulo lo que hace es que nos da el residuo de dividir un entero entre otro. ¿Todo claro hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna duda con esto? No, todo. Va. Entonces, vamos a ver ahora una función mucho más intricada, ¿sí? Acuérdense que, y esto sé que va a ser un shock para todos los que no hayan programado antes, pero lamentablemente así es como lo voy a dar ahorita. No lo dije implícitamente, lo dije implícitamente en la clase pasada con este ejemplo, pero vamos a aclararlo más. Todas las estructuras de control, digamos, inclusive hasta también las definiciones de funciones, aunque las funciones no son estructuras de control, pero por ahora todo lo que sean los ifs, los whiles y los fors que veamos a futuro y así, se pueden anidar, ¿sí? Se pueden hacer de esta forma como están aquí. ¿Qué quiere decir? Que aquí yo tengo un if, ¿no? Un if aquí afuera, este if todo grande, y dentro de los enunciados que hay en los ifs, dentro de lo que se puede correr o no, puedo poner otros ifs, ¿sí? Puede haber ifs dentro de ifs, ¿no? Y yo puedo repetir esto las veces que yo quiera. Puedo poner inclusive dentro de este if otro if y así irme, ¿no? Puedo meter ifs dentro de ifs dentro de ifs una cantidad finita de veces, ¿no? Lo mismo va a pasar cuando mezclamos whiles y ifs y otras cosas. Puedo meter uno dentro de otro o uno dentro del otro, etcétera, etcétera, ¿no? Se pueden ir anidando. Porque acuérdense que lo único que decimos es que el while tiene una expresión y corre lo que está aquí adentro mientras la expresión sea verdadera. Nunca voy a pedir que lo que está aquí adentro no tenga ciclos, ni nada, ni estructuras. Siempre va a poder hacerlo, ¿no? Solo que sea código válido y lo va a correr. ¿Queda claro esto? Entonces, puede haber estructuras dentro de las otras estructuras. Lo único importante es que sea código válido. Entonces, bueno. Entonces, vámonos ahora sí a ver una función interesante, ¿no? Entonces, vamos a ver esta función que se llama mult3, ¿no? Que bueno, el nombre ya nos da una idea de qué va a ser, ¿no? Entonces, en línea 3, lo que hago es inicializar una variable i en 1, ¿no? Que lo que voy a hacer es justamente para contar cuántas veces voy en el while. Nos va a ayudar a contar cuántas veces voy en el while. Ahora, esta función toma como argumento un valor 3, un valor n, ¿no? Un parámetro n que por la letra que uso tiene sentido que va a ser entero, ¿no? Parece que estoy pensando que sea un entero. Entonces, hace eso, define i igual a 1 y luego hace, mientras i sea menor que n, ¿qué va a hacer? Bueno, lo primero que llega es este if, ¿no? Dentro del while. Y calcula primero i módulo 3. ¿Qué es i módulo 3? I módulo 3 lo que está haciendo es darme el residuo de dividir i entre 3, ¿no? Y lo que me dice es que si i módulo 3 es exactamente igual a 0, acuérdense que el doble igual era la comparación lógica, el doble igual no era asignarle a esto lo que está aquí, el doble igual era esto es igual a lo de acá. Si esto es igual a 0, me va a imprimir i, ¿sí? En caso contrario, no me va a imprimir nada, no hay un else, ¿no? No hay un else que me diga algo. Solamente cuando i es módulo 3 es igual a 0, me voy a imprimir, ¿no? Y luego después en la línea 10 va a actualizar i y va a volver a repetir el while, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a hacer este programa? Bueno, pues acuérdense que quedamos que P divide exactamente a Q si el residuo es 0, ¿no? Entonces aquí yo voy a estar imprimiendo todos los i's tales que tengan residuo 0.
Entonces voy a estar imprimiendo todos los i's que sean múltiplos de 3. ¿Sí? Voy a imprimir todos los múltiplos de 3 y voy a intentar hacer esto de imprimir i si es múltiplo de 3, que es esto que está acá, y voy a ir recorriendo i desde 1 hasta n, ¿no? Entonces esto imprime un número si es múltiplo de 3 y esto va recorriendo todos los números desde i hasta n. Entonces vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces vamos a hacer mult3 de 16, por ejemplo, ¿no? N que sea igual a 16. Entonces, si corro esta función, me imprime 3, 6, 9, 12, 15, etcétera, ¿no? Entonces, justo hace lo que quiero, solo me imprime los que son múltiplos de 3 porque así está estipulado por acá. Solo imprime y solo llega esta instrucción cuando se cumple lo que está en el if, que i módulo 3 sea igual a 0. ¿Qué pasa si le pongo 15, por ejemplo? ¿Qué me va a imprimir? Hasta el 12. ¿Por qué no me voy a imprimir el 15? Porque lo que está aquí es que sea menor o estricto, ¿no? O sea, esta desigualdad aquí es estricta. Entonces, cuando i se vuelve 15, no entra el while porque 15 no es menor que 15, ¿no? Entonces, por eso con 15 no me va a imprimir no me imprime el 15, ¿no? Me imprime hasta el 12. Entonces, bueno, ¿alguien tiene alguna duda con este programita? Bueno, entonces, digo, hacerlo con los primeros 16 números está fácil, ¿no? Cualquiera de ustedes podría imprimirme los múltiplos de 3 que sean menores a 16. Pero ¿en cuánto tiempo tardarían en hacerlo con todos los que sean menores a 10,000, por ejemplo? Todos los múltiplos de 3 menores a 10,000. Ahí están, ¿no? En unos cuantos microsegundos. No, su computadora no debería explotar si intentan hacer algo así. Digo, esto quizás es un mal consejo. Así quizás no debería estar grabado diciéndoles esto. O sea, la única forma de saber como bien, o sea, sí hay obviamente indicadores, ¿no? Si su compu es muy vieja, si no tiene mucha RAM, si ven que de por sí con 20 tarda ya un ratito, lo que sea, pues eso es un indicador de que igual va a ser mala idea correrla con números muy grandes, pero fuera de eso no tienen de otra más que hacerlo, más que FAFO, para saber si va a tronar o no va a tronar su compu. Entonces, sí, sean cuidadosos, o sea, claramente sean cuidadosos, sobre todo, y cuando vayamos hacia el final del curso van a ver que ahí van a tener que ser muy cuidadosos porque va a ser la diferencia entre que su compu se trabe o entre que sí entreguen la tarea. Pero desde ahorita váyanse acostumbrando justo a que siendo cuidadosos prueben con números cada vez más grandes su código, ¿sí? O sea, por ejemplo, a lo mejor no es buena idea ponerle, o sea, yo le pongo 10,000 porque ya he hecho este ejercicio antes, ¿no? Pero pueden ir con 200, luego con 500, luego con 1000, pueden ir viendo así, ¿no? Etcétera, etcétera.
Entonces tengan cuidado, vayan, pruébenlo, jueguen con esto, es divertido, ¿no? Y ya. Ok, bueno, entonces para acabar la clase hay unos jugosos ejercicios. Vamos a hacer uno. ¿Cuál quieren? ¿El 1 o el 2? El 2 se ve más chido. Ok, entonces el 2. Vamos a leerlo, nada más vamos a ver qué dice, ¿no? Dice, mediante el uso de un ciclo while, escribe una función que tome como argumento 3 números reales, A, B y L. ¿Qué tienen que cumplir esos reales? A tiene que ser menor que B, menor estricto, y L tiene que estar entre 0 y B menos A, ¿no? Ahora, nuestro programa queremos que imprima todos los números reales que sean de la forma A más N veces L, ¿sí? Con N en los naturales, tales que A es menor o igual que R, menor o igual que B, ¿no? R es A más NL, ¿no? Sí, claramente siempre el ejercicio 2 es el más interesante porque pues van en orden de dificultad. No tiene chiste que les ponga un ejercicio super perro al inicio y uno fácil al final, ¿no? No tiene lógica eso. Ok, entonces la sugerencia es importante. Dice, primero vamos a, o sea, este problema está muy abstracto en términos matemáticos, entonces primero hay que intentar entender quiénes son esos números R, que son de esta forma, ¿no? A más N veces L. Y luego vamos a pensar cómo irlos construyendo a partir de A. ¿Sí? Entonces vamos a ver el ejemplo siempre, ¿no? Vamos a hacer A igual a 1, B igual a 2.3, vamos a hacer L igual a 0.25, ¿no? Entonces, todos estos números cumplen las condiciones que yo quiero, ¿no? A es menor estricto que B, B menos A es 1.3 y L está entre 0 y 1.3, ¿no? Cumplen las condiciones que queremos. Entonces, ¿qué números son de la forma A más N veces L que están entre A y B, ¿no? Vamos a suponer ahorita, por ejemplo, que el 0 es natural, ¿no? Entonces, para N igual a 0, R igual a más 0 veces L es igual a 1 más 0 veces 0.25, que es 1, ¿no? Luego, para N igual a 1, esto se vuelve igual A más L, que se vuelve A más 0.25. Esto se vuelve 1.25, ¿no? Entonces, este cumple y este también cumple, ¿no? Cumple ser más chico que B. Para N igual a 2 se va a seguir cumpliendo, ¿no? Esto va a ser 2. Esto va a ser 1.5. Bueno, y aquí me faltó 2, ¿no? Que va a ser 3, claramente. Este va a ser 75. Entonces, ya van viendo quiénes van siendo los números, ¿no? O sea, L es como un pasito con el que vamos caminando desde A hasta B. ¿Sí? Entonces, para N igual a 4 todavía funciona, etcétera. Para N igual a 5, pues aquí está igual, va a ser 5 por esto, que va a ser 1.25 más 2, va a quedar así, ¿no?
porque B es 2.3, ¿no? Y así vamos a llegar, digamos, hasta el n igual a 6, ¿no? Aquí ya pasa que no cumple. Qué tontería. Entonces así van quedando, ¿no? N igual a 0, n igual a 1 y se van quedando los que van cumpliendo, ¿no? Entonces ya todos tienen claros quiénes son estos números. O sea, es ir caminando de pasito a pasito. Entonces vamos a hacer ahora sí la función, ¿no? La función ejercicio 2 que va a tomar A, B y L, ¿no? Del momento. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Defino mi variable para contar, ¿no? Hacemos C igual a 0, o si quieren directamente N igual a 0. Y vamos a ir construyendo estos, ¿sí? Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, R igual a, sabemos que el primero, cuando sea, vamos a empezar en A, ¿no? Nuestra variable R siempre empieza en A, ¿no? Entonces, vamos a hacer while R, ¿qué tiene que cumplir? Ser menor que B, ¿no? Entonces, mientras R sea menor que B, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a ir aumentando R. La forma de construirlos es, ya vimos que puedo empezar con el A y el que sigue es, luego lo aumento L, luego lo aumento L, luego lo aumento L y en cada paso le vamos aumentando L, ¿sí? Podemos ir aumentando, nuestro procedimiento para construirlos puede ser empezar en A e irle sumando L hasta que ya me pase de B, ¿sí? Sí ven esa lógica de cómo los fuimos construyendo. Aquí fuimos probando con todos los n's, pero lo que fuimos haciendo fue irle sumando al anterior y al anterior y al anterior hasta que ya no nos, hasta que nos pasáramos de B. ¿Sí? Ok. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a ir haciendo esto y en cada paso vamos a ir actualizando R, ¿no? R va a ser mayor o igual que R va a ser igual a R más L, ¿sí? Y obviamente antes de actualizarlo lo que quiero es que me imprima en pantalla a R, ¿no? ¿Cuándo ya no me lo va a imprimir? Cuando ya no entra el while porque va a ser más grande. Entonces, bueno, ahí está mi función, la corro. Parece tener sentido. Vamos a ver si nos da lo mismo que es lo que yo creía que debería de hacer, ¿no? Vamos a darle 1, 2.3 y 0.25. Y ahí está, ¿no? 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2 y 2.25. ¿Alguna duda con el ejercicio? Los demás que no, los que no son, los que no son los que siempre opinan también van bien. Diego dice algo importante en el chat, que dice que lo difícil era entender el problema. Y bueno, primero Rodrigo me pregunta, ¿no debería de haber un menor igual? No, porque en el problema no lo hay, mira. Bueno, más bien, sí, sí lo hay, tienes toda la razón.
Debería ser con menor o igual, ¿no? Porque, pues por ejemplo, cuando esto sea 2.25, sí queremos que nos imprima el 2.25, ¿no? Y cuando sea 2.5 también queremos. Entonces tiene razón, Rodrigo. Sí debería haber un menor o igual. Muchas gracias. Regresando a lo que dice Diego, lo difícil era entender el problema. Sí, y esto es un preámbulo de todo lo que se viene en el curso, ¿sí? Lo más difícil en muchos de los problemas del curso va a ser entender el problema y de ahí programarlo. Bueno, también va a ser difícil programarlo sin errores, pero principalmente lo difícil va a ser entender el problema. O entenderla, porque esto es matemática abstracta. Esto es justo como van a ser los campos del curso. Va a ser así medio matemáticos abstractos. Entonces, de eso va a ser pasar a entender qué es lo que queremos y de eso va a ser pasar a encontrar la forma de escribirlo. Sí, no va a estar tan sencillo hacer eso muchas veces. Pero bueno, pues si nadie tiene dudas, les propongo que nos demos 5 minutitos de esparcimiento. Si quieren hasta las 8:20 y ahorita seguimos con esta última parte de la clase 3, ¿va?